tribunales de justicia. Hola, en nombre de Centro de Extensión les doy la bienvenida a este conversatorio que está en el contexto de la maestra de oficios de la Escuela de Bellas Artes de Viña del Mar. Agradecer a Carlos Silva y a Renato por estar acá en el montaje, a Paz, por la paciencia y por generar esta instancia más de diálogo y conversación y ojalá reflexión abierta. Gracias, Javiera. Bueno, lo de hoy día es parte del programa, por así decirlo, que se proyectó para esto que se entiende como una muestra que es oficio. Entre comillas, tuve la posibilidad de curar el proyecto, pero más que curar un proyecto positivo, yo creo que ha sido curar un poco contenido que están administrándose y están circulando al interior de los talleres de la escuela. Entonces, yo me he encargado, más adelante, de repetir de que lo que hay arriba como exposición no es una selección de trabajos por calidad, ¿sí? O, por así decirlo, desde un gusto o de lo mejor. Creo que tiene que ver con poder entender una gama de lo que se está produciendo al interior de la escuela, en una diversidad que ojalá como problema sea lo más mixta posible, y tal vez trate de ser lo más elocuente de lo que está pasando hoy en la escuela. Y por lo mismo hubo un ejercicio de lo que está arriba con cada uno de los profesores, de poder un poco aproximarnos a este gran concepto, a este gran piso que puede ser esa noción de oficio como un componente de las bellas artes. Entonces, creo que lo que está arriba de alguna manera habla de un punto de inflexión en la que está la escuela. Y también yo creo que un punto de inflexión en que está no la escuela de Viña, sino que varias escuelas. Eso como un poco de introducción. Para dar este marco, obviamente, primero nada más que agradecer la presencia de la directora, ¿cierto? Marcia Mena, gran invitado local de la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, profesor de taller de lectura, Francisco Olivares. También nos acompaña su colega Henry, que está ahí en el palco. La profesora Paz Castañeda, profesora de pintura del taller de la escuela, y Renato Órdenes, profesor de escultura del taller de la Escuela de Viña del Mar. Un poco armamos este conversatorio a propósito de poder no solamente hablar de los trabajos. Yo creo que los trabajos también tenemos la oportunidad de dialogar con los artistas. Hoy día abrimos paso a la segunda etapa, que es la etapa de paisaje de la muestra, y podemos dialogar un poco con ellos en torno a lo que está pasando en un rato más. Entonces, más allá de entrar en los trabajos, a mí me interesa como que este insumo que está desplegado, o que se está desplegando y se va a desplegar hasta principios de febrero, puedan ir amarrados en contexto. Y por lo mismo me interesaba mucho, y sobre todo habíamos hablado con Marcia, que ella nos pudiese contar de manera también experiencial, porque ella está al paso de estos cambios. Ella también ha tenido la voluntad en el último tiempo de abrir, por ejemplo, el plan académico y los programas, y de hacer ciertas modificaciones curriculares que implica que la escuela también entre en una nueva etapa. O sea, abrir el plan curricular, analizarlo, estudiarlo, ya es la voluntad de que la escuela entre en otra sintonía. O también podríamos decir que se adecue a los tiempos actuales. Entonces, no sé, Marcia, me gustaría que nos comentaras cómo ves tú como la escuela hoy en este contexto de lo que ha pasado tal vez estos últimos 2 años versus tal vez el contexto histórico, que es súper relevante para la escuela, y que lo podamos cotejar también después como desde un punto de vista académico con el profesor de taller y con Francisco en la experiencia de Valparaíso. Eso. Muy bien. Sí, la Escuela de Bellas Artes creo que es una de las más antiguas del país.
¿ya? Y nace un poco, o sea, siempre Viña estuvo muy unida al Valparaíso, o al Paraíso con Viña, ¿ya? Y en primera instancia era el Colegio de Arquitectos de acá de Valparaíso, el que quería hacer una escuela de Bellas Artes, que le iba a llamar Instituto de Bellas Artes de Aconcagua, se iba a llamar, era bien pretencioso porque era provincial en la época, ¿ya? Pero por razones, digamos, económicas y políticas, no sé qué, se crea el Casino de Viña, ¿ya? Se construye y de repente encontraron que el mejor lugar para instalar esta escuela era ese casino, que no era la escuela, eran los talleres de arte. Y previo un poco a los talleres de arte estaban los salones nacionales de arte que se hacían en invierno en Santiago y por ahí por los años 30 ya se empiezan a hacer en Viña del Mar también. Entonces Viña del Mar empieza a ser una ciudad relevante en el tema artístico, ya por la presencia de los talleres, y ese es un modelo, digamos que es prácticamente el modelo francés que estamos tomando, que lo toma la capital, nosotros digamos como capital chica también lo tomamos, y empezamos a trabajar con ese modelo, se inauguran los talleres de arte, etcétera, y después viene ya que por los años 39-40 compran la Quinta Vergara y ahí instalan el Museo de Bellas Artes y la Escuela de Bellas Artes. Ahí empieza, digamos, a tomar forma una escuela, ¿ya? Pero esta escuela parte más bien, es decir, yo diría con una malla curricular, es decir, básica, que tiene que ver mucho con el quehacer de cada taller, ¿ya? En el fondo cada artista va dando el lineamiento de lo que va a suceder en cada taller y de ahí van naciendo obras que a su vez son recibidas por los salones, ¿ya? Es decir, en cada salón de verano que había en la época están nuestros artistas formados en la escuela, ¿ya? Digamos, participando. Eso es por un lado, y por otro lado también se empieza a formar una generación de artistas que cuando se abre la facultad de arte de acá de la Universidad de Chile, acá en Valparaíso, muchos de esos artistas de la escuela también se integran al profesorado de la facultad. Entonces eso va marcando, digamos, lo que va siendo la escuela. Y por otro lado, además de esos artistas, llegan ya por los años 40 más o menos y tanto, llega un excelente profesor que es Hans Soika, ¿ya? Y él marca, ¿ya? Digamos, la actividad de la escuela, especialmente en las artes visuales, ¿ya? Por otro lado también tenemos Carlos Hermosilla, gran grabador, uno de los profesores fundadores de la escuela, también está ahí, digamos, con su trabajo persistente y con sus vinculaciones, es decir, las motivaciones, digamos, si para unos era el tema de los salones de verano, para Carlos Hermosilla, estamos hablando también de una época, estamos como en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, en que los intelectuales latinoamericanos se reúnen, ¿ya? Entonces, el gran motor, digamos, de ese movimiento acá en Chile es Carlos Hermosilla, y se reúne con grabadores peruanos, argentinos, brasileños, etcétera. Entonces, la escuela va teniendo, digamos, esa presencia en el contexto del arte chileno, ¿ya? Bueno, va pasando el tiempo, así que viene como los años 60, 70 y hay un cambio cultural en el país, digamos, y aparece algo que empieza como en los años 60 muy pequeño, que es el Festival de la Canción, un mini festival de la canción, participan nuestros profesores tocando guitarra, etc. Eso es, digamos, el inicio, pero después ya ese festival, digamos, por el tema comunicacional, etcétera, empieza a crecer, y de pronto ya no tenemos salones de verano, ya se acaba toda esa actividad artística y el festival empieza a, digamos, es decir, ocupa todo el espacio, ya empieza a ocupar espacios culturales, nos empieza a tomar la cultura de la entretención, en el fondo, ¿ya? Entonces, y ya a partir de ese momento, la escuela se empieza un poco a desnortear. Viene también el golpe militar, digamos, y ahí ya el desnorteo completo, digamos, porque se van los buenos profesores, Carlos Hermoso ya sale inmediatamente, digamos, por razones políticas también, y queda un grupo de profesores que empieza como a sostener la escuela, ¿ya? Pero ya la escuela se debilita, la malla curricular sigue, digamos, centrada en cada taller, y yo creo que un cambio realmente se viene a producir en estos últimos años, es decir, aparte del 2000,
tiene mucho que ver con el terremoto todo esto, o sea, el terremoto del 2010 parece que fue un terremoto no solamente para el país, sino que para muchas instituciones, entre ellas la escuela. Entonces yo creo que en este momento la escuela no da para más, se va trasladada, digamos, va siendo trasladada de un lugar a otro, pero cuando retomamos un lugar, que al final es una casona allá en Chorrillo, la escuela, es decir, ahí nos damos cuenta que la escuela necesita una transformación. Y justamente aparece, digamos, el profesor Carlos Silva, digamos, que viene con una experiencia artística muy importante para empezar a realizar el cambio de la malla curricular, ¿ya? Y de ahí se van integrando nuevos profesores, o sea, se integra Paz, se integra Renato, tenemos Carmen Gloria Álvarez, es decir, tenemos un grupo de profesores muy interesantes que estamos en este momento, yo diría que transformando la escuela. Y por eso nos interesa también el espacio, o sea, es decir, este espacio, uno, porque nos permite, digamos, exhibirnos, exponernos, y por otro, vincularnos, que es lo que necesitamos. Es decir, necesitamos conversar con Valparaíso. Yo creo que siempre nos encontrábamos y nos prometíamos conversaciones, ¿ya? Es decir, vamos a conversar, pero hasta ahí no más llegamos. Entonces yo creo que con esta instancia, ya el próximo año podemos empezar de manera más sostenida a vincularnos y a posicionarnos como las escuelas de Bellas Artes, que ese es otro tema, porque somos Bellas Artes, o sea, de todas maneras a mí me gusta que sean Bellas Artes. Claro, el tema es qué es lo que es la belleza ahora, ¿no? Pero ese es el punto, ¿ya? Pero en eso estamos. Entonces eso es un poco lo que quería... Es súper como interesante el contexto que da Marcia, porque siempre cuando estamos como el comité de profesores en reuniones, uno como que se trata de apelar a la historia de la escuela, y la historia de la escuela generalmente la manejan de manera fidedigna tal vez, o el relato, personas como tú, un par más, o profesores que están también a puertas como del retiro. Entonces también ahí hay un sustrato que hay que fijarlo, y que tampoco tenemos nosotros las herramientas del archivo para condensarlo, o sea, tampoco tenemos como la expertise histórica, la expertise como de la investigación. Entonces, en tanto también nosotros estamos haciendo una modificación del plan académico como para actualizar contenido, hay algo simultáneo que tal vez puede que no estemos poniendo tanta atención, que es cómo fijar la historia, y cómo linkearla, como bien la linkeas tú, con respecto, por ejemplo, a esta cultura del espectáculo de Viña, a esta contingencia entre políticas, incluso a la última década que tiene que ver con la misma presencia de la catástrofe y del terremoto. Entonces, ahí, en esa pura brecha, se nos asume una tarea como feroz que hay que administrar. Te doy un poco la palabra así para que nos relatí, yo creo, tal vez bajo ese tema, ¿cómo lo ven ustedes o cómo están? No, sí. Lo primero, agradecerle la invitación, Carlos, Marcia. Es muy bueno estar acá, porque en el fondo lo que decía Marcia recién, son súper sanos los espacios vinculatorios. Contigo ya hemos conversado, con Cristian igual, de alguna manera seguir estos espacios que son súper sanos de debatir, de conversar, de pensar diferente o algo similar. Bueno, la escuela es la escuela menor, ya es la hermana menor de la Escuela de Bellas Artes de Viña, tal vez empezó en los años 60, 61, por ahí, y tal vez sometía a los mismos rigores, los mismos conflictos o similares conflictos. Por ahí hubo un largo periodo, desde la dictadura militar, que se sostuvo de un solo modelo, con los profesores constantes, que repitieron un modelo que fue bastante sabio y bueno para esa instancia. Y en algún momento pasa todo este mundo, pasa la posmodernidad, pasa un montón de cosas, y aparecemos en la escena. Hasta que Henry Serrano está haciendo clase, y aparezco yo el año 2010, y nos replanteamos un poco dónde fijar la mirada. Nosotros pensábamos que había una tragedia y que no estaba fijado el escenario. Entonces teníamos que fijar ese escenario, dónde construir, desde dónde trabajar, y un poco eso fue lo que ha sido nuestra experiencia de los últimos 7 años. Un poco eso, ¿verdad? Ustedes hablaban al principio de la exposición, se llama oficio. Nosotros nos cuestionábamos qué es lo que era el oficio, que ese ha sido también muy fuerte lo que es la escuela, no se ha dejado de trabajar ni de insistir sobre eso. Pero sí creo que dijimos, bueno, pero un oficio en reiteración se vuelve una artesanía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar las miradas. Hay una mirada contemporánea, hay una mirada de un personaje, un ser porteño. Fijar la mirada en la localidad,
Y ese ser porteño el que teníamos que ponerlo en escena, con los primeros alumnos que eran realmente porteños. La escuela fue creciendo, afortunadamente, en alumnos, en cantidad de alumnos y de gente que viene de muchos lugares, de Punta Arenas, Calama, Coquimbo, de México, de Honduras, o sea, mucha gente. Entonces, al final se amplía nuestro espectro de territorio, nuestro espectro de este paisaje o de este escenario nuevo. Y bueno, entonces nos hacemos cargo de eso. Creo que más que hacer cambios en la malla curricular, seguimos siendo los mismos profesores, se fueron jubilados mis maestros, que fue el Tito Pagada, con la ley, el profesor de Henry, sí que no, y se fueron algunos. Pero lo que hicimos nosotros, porque cambiamos, porque se fueron ellos, aparecimos nosotros, pero más que nada, más que hacer cambios curriculares, es cambiar las miradas, es decir, qué vamos a hacer, cómo vamos a situar a los chicos, cómo van a competir en un escenario nacional, primero local y después en un escenario nacional. Entonces, dónde se tienen que fijar, dónde tienen que reflexionar, y un poco ha sido eso. Si ustedes me dicen a mí, en lo personal, taller de pintura, en el quinto y sexto semestre, el paisaje y territorio. Entonces, lo que hacemos es entender y subir el cerro. Vamos a Montedónico, hay una mirada muy linda arriba. Entonces, yo les voy a entender el paisaje de Cesar. Y digo, mira, acá está Cesar. Porque se ve toda la desestructura del paisaje, la reflexión contemporánea del paisaje, un poco vanguardista de Cesar, donde elimina la tridimensionalidad y está el paisaje situado ahí. Sin embargo, le digo, mira contemporánea de acá, y acá a este lado está Montedónico, las casas se están cayendo, y esas tienen que ser nuestras preocupaciones. Es como ahí han habido cambios en la mirada, básicamente eso. No sé si respondo. Sí. Ahí también yo creo que se asoma otra cosa bien como relevante, que en la zona educativa de las artes tal vez hay dos grandes zonas, ¿cierto? Que una es el régimen universitario y por otro lado está esta isla que ha pasado a ser nuestra forma, de las bellas artes, que están bajo el alero de un municipio. Y si uno lo contextualiza, ¿cierto? Bajo el alero de un municipio se debe a la comunidad, ¿cierto? Siempre se dice que es la primera entrada institucional o política del Estado tal vez al territorio. Entonces, y también nosotros hemos entrado en tensión porque en las discusiones también con los estudiantes, con respecto a esto, al rigor, al oficio, hasta dónde insistir, de repente viene una réplica que nos dice, oigan, profesores o autoridades, nosotros no somos universidad. Eso de decirte de repente que uno no es universidad, eso de repente puede asomar de que la pregunta es porque hay menos rigor, hay menos intensidad. ¿Cuál es el estado en que opera una de estas escuelas? Yo siempre hablo de intensidad con el flaco. ¿Qué intensidad le vas a poner a esto? Estamos formando artistas, o los artistas que la formación de artistas entonces está relegada solo a la universidad. Entonces, ahí me vuelvo un poco de esa formación para pasártelo a ti, Paz y Bernardo, que son profesores nuevos y que vienen también a la vez como de cátedras universitarias o profesores en la academia universitaria. Sí, yo quería retomar como desde lo que hablaba Marcia, porque siempre en las reuniones de profesores, yo me integré el año pasado, siempre había hecho clases a nivel universitario y para mí era todo nuevo acerca de qué podía hacer la Escuela de Bellas Artes de Viña. Entonces sigue siendo una pregunta en las reuniones de profesores de cuál es la identidad de la escuela. Y la identidad de la escuela está por un lado en la historia, ¿cierto? Pero también está en el tipo de alumnos que ingresan. Eso también da la identidad de la escuela. Y cuando se hace la pregunta, siempre aparece la palabra oficio, que un poco de ahí venía el tema de la exposición, que lo que distinguía a la escuela era el oficio. Y ahí, desde esas tres aristas, en el fondo, la historia, ¿cierto? Que está súper asociada a la comunidad. Por otro lado, la identidad de el tipo de alumnos que ingresan y la conexión con el oficio, como que ahí hay una mezcla que es interesante porque se diferencia de lo que es la universidad. Porque el tipo de alumnos que ingresa a la universidad tiende a ser más homogéneo. Los alumnos que llegan al menos a la Escuela de Viña, es muy heterogéneo el tipo de gente. Hay de todas las edades, de todos los orígenes sociales, con distintas formaciones educacionales. Entonces, esa variedad
es, a mi juicio, una característica súper singular, y yo creo que enriquece la experiencia de enseñar para mí, porque se produce un fenómeno raro ahí entre los alumnos, que hay, buscando la homeostasis, se producen conexiones súper interesantes, porque la gente que es mayor se achica, los chicos se agrandan, la gente que sabe menos se conecta con la que a lo mejor puede estar con mayor formación. Hay un roce que es diferente a lo que a mí me había pasado a nivel universitario, que en general es gente de una misma edad, con un origen parecido, y acá encuentro que hay como ese interregno es súper rico, como para elaborar una identidad. Esa mezcla de orígenes, de edades, de formaciones, y que sea una alternativa a lo que puede ser la educación universitaria. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que eso mismo produce un poco un signo de interrogación respecto al rigor. ¿Qué tanto rigor hay? ¿Y qué tan necesaria es la pregunta de si las personas que están ahí tienen que hacerse esa pregunta con máxima sinceridad, decir, ¿quiero ser artista? ¿O quiero tener esto como un hobby? ¿O va a ser mi terapia? ¿Cuál es el lugar que ocupa el arte dentro de lo que es mi vida? Y de acuerdo a eso, uno puede también aproximarse al alumno de manera más real, porque al menos yo, en mis clases, aplico los mismos criterios que antes apliqué en instituciones universitarias. Eso es complicado, creo yo, porque está en el aire. No sé si estoy nervioso también. Claro, como son cosas completamente distintas de partida. Y he hecho, en mi caso, como replantearme la pregunta por qué es la educación artística ahora, ¿no? Como preguntarse sobre la educación artística hoy y su pertinencia y coherencia con el hoy. En ese sentido, pasa que la escuela genera como cierta utopía, porque en la escuela uno puede aprender arte con un costo muy bajo, en donde pueden entrar personas de distintas edades, sin ninguna formación académica o con formación académica. Y si eso lo trasladamos a que yo, a mis 60 años, 70 años, quisiera estudiar alguna ciencia, no podría, porque no existe ninguna institución en relación a la ciencia en donde yo pueda aprender ciencia. O sea, existe en el arte todavía una institución o instituciones que te permiten aproximarte al fenómeno del arte de distintas edades. Eso es muy extraño, genera una utopía muy interesante y que por lo menos desde la educación artística hay un brazo que lo permite, y que es municipal y que tiene un valor en relación a su arremetida o su lugar en lo comunitario. Como que esas preguntas me hago al momento de plantear el curso también, porque claro, el mundo académico universitario es muy hermético y la profesionalización del arte tiende muchas veces como a cómo el artista se enfrenta a un circuito de arte dentro de un mercado de arte y cómo este artista contemporáneo funciona. Como que la pregunta del arte en la escuela no sé si va hacia el circuito. Carlos hizo un trabajo muy interesante para los alumnos de qué año eran, de segundo año, que cada uno rastreara cuál es el mapa de espacios de arte en la región. Dentro de los espacios, entre los espacios independientes, entre festivales de arte, instituciones, galerías y espacios institucionales. Entonces, el mapa no es muy grande dentro de la región. Y la pregunta finalmente, más allá de cuál es el mapa, es cuál es nuestro lugar en ese mapa. O sea, desde la escuela, ¿dónde lo ubicamos? ¿A qué lugar podemos como entrar? ¿Dónde podemos ir a tocar la puerta? Esas preguntas, creo yo, como que no se hacen. Desde lugares como universitarios, está como dado. O sea, tú eres un artista y sacas el carnet y como que puedes circular por todos lados, pero dentro de la escuela al parecer no. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no una persona que tiene 50 años no puede entrar a un circuito de arte?
¿existe un circuito de arte para personas de 50? Si no, hay que hacerlo. O sea, de alguna forma estamos planteando ciertas necesidades que va a permitir que la producción artística, la educación artística permee a las edades. Entonces, en ese sentido, tuvimos la suerte, como en el taller de escultura este año, yo me integré este año, a tener un brazo con la comunidad. Hicimos un puente con el Museo Artequín, y en el Museo Artequín nos permitieron reactualizar un espacio que ya la escuela tenía como un poco ganado, que se llama el Jardín de la Escultura, el Artequín de Viña del Mar. Y armamos un dispositivo con las alumnas del curso de especialización, que acá está Mariana, que formó parte de esas intervenciones, en donde activamos un plinto. Y en ese plinto repensamos qué significaba la escultura en sus dimensiones y sus transgresiones. Entonces, ya que la escuela, de que los resultados del taller no sean en el taller visto por los alumnos o por los profesores, y que los resultados estén afuera y que lo pueda ver cualquier persona, ya por lo menos para mí se me abre como un brazo hacia lo común, a lo comunitario, porque el Museo Artequín lo visitan colegios, personas de distintas edades, y es un espacio público. Entonces, creo yo que esa pregunta de cómo hacemos y cómo generamos educación artística es cómo generar nueva mitología en arte que nos permita visibilizar la escuela y hacer arte en el afuera. Y eso no ocurre en el mundo académico, que es más hermético. Interesante lo que hizo Renato La Paz también, porque en la universidad, como el sine qua non de la formación es: yo formo un artista y ese artista tiene que saber concluir su proceso tal vez lo antes posible, terminar muy joven y entrar en un régimen de éxito deliberado y muy inmediato. Y esa lógica como de la relación de madurez o inmadurez versus enfrentarse a la posibilidad de un éxito o un éxito comercial, y tal vez por la posibilidad incluso de poder emigrar y que su trabajo u obras circulen a nivel internacional, genera también otra ficción. Entonces, tal vez el ámbito universitario está un poco en esa ensoñación, de que está siempre esa posibilidad latente. Entonces, por un lado, tal vez las escuelas de Bellas Artes no administran esa ansiedad, por un lado. Pero por otro lado, tal vez podríamos diagnosticar que sí, también se someten como a un ensimismamiento, a un interior un poco complejo. Uno de los vasos comunicantes, yo creo que es un poco lo que hizo Renato también, como obviamente es el puente con la comunidad. Esa puede ser una salida evidente, obviamente no está tal vez conectada a un mainstream o una cosa como del espectáculo del arte, pero claramente puede tener un rendimiento mucho más interesante y que también le deje insumos a la ciudad misma. Entonces, yo creo que la escuela, en esa diversidad de posibilidades, también debe tal vez tratar de multiplicar sus posibilidades de circulación. Yo creo que la palabra clave es circulación. No solamente la circulación tiene que ver con el éxito del artista exponiendo en galerías y un poco con esa visión también romántica y cliché de que es un genio, ¿cierto? Eso es como lo que todos podríamos entender como el artista, ¿cierto? Sino que también puede ser un agente comunitario clave, o generalmente un buen gestor cultural. Creo que los mejores gestores culturales son de formación muchas veces desde la arte visual, porque son gallos que empiezan a manejar criterios de soluciones, de administración de contenido. Entonces, ¿y por qué, por ejemplo, no también estar conectados con la memoria? En ese sentido, Marcia ha sido súper luchadora por habilitar el inicio de una formación patrimonial en la escuela, que se está implementando, por ejemplo, un taller de restauración, y que ese taller de restauración esté conectado con la nueva restauración también del Museo de Bellas Artes o el Palacio de Cara de Viña del Mar. Entonces ahí aparece otra zona que tal vez no está contemplada y no está como en esa zona como de primera línea o primer orden de la circulación del arte. La escuela, en ese sentido, Marce, está también en el desafío de como volver a ganar espacios que también había perdido. No sé, claro.
Sí, es decir, nosotros vemos dos posibilidades, es decir, Viña, yo creo que Valparaíso también, o sea, es decir, tenemos un museo de bellas artes, hay un teatro municipal, un museo Palacio Rioja, es decir, hay por un lado instancias culturales patrimoniales que nosotros podemos desarrollar y en algún momento lo conversamos con Paz también, es decir, hay una muy buena colección en el museo, en el Palacio Vergara, entonces, y a veces más que un guía de museo que tiene una información más bien histórica respecto a las obras o levemente estética, es mucho mejor que nuestros profesores de pintura nos ayudan a desarrollar la colección, o sea, de qué manera el público la mira, ¿ya? Porque generalmente el que visita un museo va a ver algo que no tiene muy claro y no desarrolla una apreciación tampoco ni valora lo que está viendo, o sea, sombra, si es más grande, si es linda, qué sé yo, pero hasta ahí nomás le llega. Pero profundizar en términos educativos, en términos didácticos, yo creo que la escuela, nuestras escuelas lo pueden hacer en propiedad, porque es como que parte de nuestra misma historia, de nuestro mismo desarrollo local. Entonces tenemos esa instancia por una parte, tenemos los mismos colegios, es decir, los colegios, la enseñanza del arte en colegios, casi todos los que estuvimos en colegios, liceos, era más bien pobre y creo que todavía sigue siendo pobre, tanto por la obra. Entonces también nuestros artistas pueden hacer un aporte a la educación artística, ya como hay programas ahora, pero podríamos integrar nuestros alumnos como futuros profesionales en ese ámbito. Y por último, es en la ciudad misma, es decir, la presencia de la obra en el espacio público, ya sea este espacio público una población, una plaza, una avenida. También ahí, digamos, o sea, nuestros alumnos pueden intervenir y nosotros, digamos, tenemos, además, como pertenecemos a una municipalidad, tenemos muchas más posibilidades de acceso a esos lugares. Entonces, y además a la municipalidad le sale hasta más barato de repente que nosotros hagamos esas cosas. Entonces tenemos como escuela, digamos, tenemos una proyección bastante interesante en el vínculo con la comunidad. Un tema que igual ha estado siempre pendiente es cómo meter un poco a Viña dentro de lo que es el trabajo de la escuela, porque a diferencia de Valparaíso tiene una identidad súper fuerte, que en el fondo está muy relacionada con el arte, con la cultura, y Viña al lado parece como un lugarcito burgués, plácido, ¿cierto? Medio fomeque en términos culturales, y el punto es cómo estudiar, explorar lo que es Viña para trabajarlo desde el arte. Por ejemplo, es lo que nos hemos planteado antes, por ejemplo, trabajar con lo que significa el estero de Viña, que divide la ciudad en dos partes y que además se va transformando ese lugar desde lo que es la orilla de playa hasta convertirse en un humedal precioso. Hay un montón de realidades distintas que están pasando ahí y que son propias de Viña, por el mismo hecho de que Viña sea la ciudad que tiene más campamentos, o cosas así que son como están muy soterradas todavía y no trabajadas a nivel creativo, artístico. Igual es divertido porque, por ejemplo, yo que estuve en Saco, ahora en Antofagasta, los dos artistas chilenos que quedamos ahí, una selección de latinoamericanos, allá se sorprendieron mucho porque los dos éramos de Viña, ¿cachai? O sea, pero sin Viña no pasa nada, o sea, está pasando. Y éramos de Viña. Entonces hay una asociación de Viña con un placer liviano, frívolo, festival, playa, qué sé yo, y yo creo que se obvia un poco esa historia cultural que está asociada a la escuela y lo que queda pendiente ahora, porque tiene que hacer la escuela para adelante. ¿Puedo decir algo? Sí. Permiso. Un poco situándome, lo que decía Renato, yo creo que tú instalabas ciertas preguntas que finalmente son las que te van a responder a ti. ¿De qué manera profesores, cómo van a incidir en la ciudad, lo que planteas tú también, o cómo van a ser una escuela, cómo el público que tiene? Y yo creo que nosotros a partir del 2010, nuestra vinculación con el Parque Cultural, con Justo Mellado, hubo un proceso de aceleración y de entendimiento de la ciudad y también de la escuela. Nosotros, no es fácil ponerse ustedes, saberlo, no es fácil ponerse de acuerdo entre profesores, pero sí decirnos qué rol vamos a jugar nosotros como escuela en una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad. Entonces vamos a ser observadores, vamos a enseñar qué. Entonces,
por ahí vienen un poco las cosas. Yo creo que acompaña un poco lo que tú dices, Paz, que en el fondo no hay que quedarse en el oficio y en el estado bucólico de lo que es el oficio, así como, yo creo que hay que mejorar las miradas, hay que perfilar nuevos horizontes, porque en el fondo nosotros también tenemos, a pesar de que tenemos un grupo grande de alumnos de distintas edades, hay un grupo que también es adulto, entonces que también se acoplan un poco a nuestros criterios. No es que, tal vez hicimos un claustro hace poco, en septiembre, un claustro general, y donde sacamos miradas conjuntas, pero en general es como qué queremos, entonces qué queremos como profesores, qué queremos enseñar y de dónde queremos mirar. Entonces un poco eso, o sea, yo creo que es importante, no sé, yo creo que uno se haga esas interrogantes y que de alguna manera las puedan resolver en el tiempo. Bueno, ahí tal vez podríamos hacer un link un poco a propósito de lo que dice Pancho, con lo que está justo hoy día en la muestra. Hoy día abrimos, ¿cierto?, este despliegue en género del oficio, como lo llamamos, y precisamente aparece eso, o empieza a aparecer, yo creo, empieza a aparecer el paisaje. Y el paisaje que está instalado arriba en distintas plataformas, en distintas soluciones, en distintos medios, va incluso desde tal vez una mirada bucólica, un poco romántica e imaginaria, hasta tal vez una mirada dura, como por así decirlo, entrópica de un paisaje destruido de una ruina de viña. Entonces creo que lo que está arriba, de alguna manera, en esas 20 obras, 18, 19 obras que hay, está un poco esa transición, o ese barómetro en el que estamos un poco agarrándonos. Está tal vez, que también el otro día yo siempre en discusiones con colegas, es la disputa tal vez de el artista del realismo versus surrealista, ¿cachai? Como el que agarra la realidad, el que se mira ahí, versus el que no, se concentra en lo que imagina. Creo que eso también es un capital de la escuela. Yo creo que desde esa ensoñación versus tal vez alguien como desde lo concreto y racional, esa antítesis genera también o va de alguna manera a generar algo de verdad en la escuela, algo real, algo concreto. No me atrevería a decir de que hay que solamente insistir bajo una sola lógica. En mi caso, en mi taller, que es un taller un poco, primero nuevo, en verdad, lleva 2 años, es un taller, bueno, uno podría decir ya como experimental de cierta manera, aunque eso suene un poco cliché también, pero al final es un taller que instala solo deriva, y mi misión un poco, bajo el diagnóstico de cuando yo entré a la escuela, es que por un lado se necesitaba un poco de deriva, como perderse, y también un poco de realidad, menos tal vez imaginación, o no negarla, pero también mirar un poco hacia afuera. Creo que, ¿por qué deriva? Porque creo que también el estudiante, y el otro día también fue otra lucha con otro colega, como que debe conflictuarse también, creo, y debe conflictuarse no desde lo que le pasa a él en esa cosa del genio, sino que tiene que tal vez conflictuarse con su entorno, con su contexto. Eso que dice La Paz, o sea, mira el campamento, lo que decía tú muy bonito, o sea, como salir a Montedónico y ver a cierta distancia está lo bucólico, pero oye, mira, ahí eso está a punto de caerse, ¿sí? Entonces, sobre eso es interesante pensar qué significa el oficio, porque generalmente el oficio está asociado a la manualidad, a un trabajo que es de mano, y que eso, en la medida que yo siempre lo comparo con los abdominales, digamos, en la medida que uno siga existiendo, alguna vez tendrá calor. En la medida que uno siga pintando, probablemente va a pintar mejor. Lo que uno puede entregar en la escuela no es lograr una destreza plena, porque eso no se alcanza. En 4 años, en 5 años uno no alcanza. Y a mí lo que me interesa más en cuanto al oficio es pensar al artista no solo como un creador de imágenes, en este caso el arte visual, sino como un lector de imágenes, lector de signos, no solo creador de signos. Y en ese sentido es importante la relación con la realidad.
y también es importante salirse como un poco de ese esquema binario de realidad-imaginación, porque si la imaginación lo estamos entendiendo como lo fantástico y dejando fuera, por ejemplo, que la imaginación está en la creación de nuevas relaciones, de nuevas sintaxis entre cosas que ya existen, que en el fondo es una nueva lectura de lo que está pasando. Claro, te quedáis en el surrealismo, te quedáis como en la abstracción, porque eso no es real. Pero yo creo que lo más importante es plantearse que uno, como profesor, ya que no es posible lograr esa destreza plena en las clases que tenemos, y en el momento en el que estamos, porque no es lo mismo enseñar pintura ahora que en el siglo XVII, cuando no había fotos, por lo tanto la observación está totalmente desarrollada. Lo que uno puede hacer es activar eso, activar que el alumno sea un buen lector de signos, para a su vez crear sus propios signos. Pero esa cuestión de capacidad de leer es fundamental, yo creo, y a mí me interesa mucho, por lo menos desde la pintura, y en eso creo que está como la posible renovación de lo que significa el oficio pictórico en las clases, que significa plantearse la pintura no solo como la ejecución de una pintura, sino poner en el contexto de la historia, revisar y cuestionar lo que uno está haciendo, y en este caso lo que pasaba con la exposición, que son los géneros. O sea, cómo ampliar la noción de naturalismo. ¿Cómo? ¿Es arte? Es arte. Sí. La manualidad siempre funciona como la ve, como la parte utilitaria. ¿Como la parte qué? Utilitaria. Utilitaria. Una manualidad es una cosa utilitaria. Yo sé que a un chaleco con cubre frío, y si sé ciertas técnicas que están de moda, qué sé yo, se ven más rápido, se ven más rápido. Es que esa es una gran discusión. Cultura e interpretación. La discusión es cuál es la diferencia entre arte y artesanía, que eso es como algo permanente que está siempre rondando. Tiene esa capacidad de hacer la lectura, Sí. no de generar imaginario. Eso es algo. Sí. Ahí está el límite entre el oficio y el arte. No sé. O sea, es que no es incluyente. Tampoco. O sea, una obra que sea súper reflexiva o a lo mejor súper intelectual, igual puede tener oficio. O sea, y el oficio no es algo que excluya la cabeza. No realmente. Lo que pasa es que yo creo que hay ciertas pertinencias, si me permites decirlo. Yo creo que está bien lo que dices tú, la diferencia entre oficio y arte. Yo creo que hay, si tú piensas en un músico, practica música todo el tiempo, pero no es un creador de música. O sea, puede que llegue a tocar muy bien el cello, pero no va a construir una obra de Händel o no sé qué. Y en la pintura le pasa lo mismo, tú puedes repetir sistemáticamente ciertas cosas, un poco lo decía Paz, y necesita apoyo, pero yo creo que la técnica y el oficio responde a ciertas necesidades. Hay una palabra que está instalada hace rato en la contemporánea, que es la pertinencia. Un poco lo que decía Carlos acerca del surrealismo, la abstracción, que también lo decía. De repente nos encerramos en eso y hay que preguntarse por qué en el 2017 estoy pintando eso. No es que no sea arte, no es que no te estés expresando, sino que está bien. La pregunta es otra, es decir, ¿por qué estoy pintando esto? ¿Por qué no debería a lo mejor atender a una situación contemporánea, de ser una Polaroid? Me decía un amigo hoy en la mañana, una Polaroid de ti misma, decir, bueno, me pasan más cosas que un... Entonces creo que hay que superar, eso es un poco lo que les decía al principio, creo que hay que fijar miradas, hay que replantearse, es decir, estamos en el 2017, porta 2 días del 2018, 3 días. Entonces, ¿cómo miramos? ¿De dónde construimos arte? ¿De dónde construyo un imaginario? ¿Qué mirada tengo? A lo mejor si somos más radicales, como pasa yo, tal vez yo a mis alumnos digo, sí, pero mira, pasa esto, pasa esto. Pero también es un abanico muy grande. Pero sí creo que son las pertinencias. Yo creo hasta dónde me permito quitar un ciclo atrás, y está bien, válido. Pero ver si eso también es un aporte. Si cuando tú te vas a ver, que van a ver otras personas, realmente es un aporte o no. Porque en fondo eso, nosotros estamos pintando, somos entes, el artista lo ha sido siempre un ente social, el comunicador social. Yo creo que eso es un poco lo que quería aportar y acompañar el pensamiento de Paz. Yo creo que también es interesante, aprovechando también como tu intervención, si alguien del público tiene un poco algún comentario, alguna opinión, en tanto tal vez de la formación académica, porque también hay estudiantes de la escuela, me imagino que acá hay estudiantes de la escuela de Valpo,
no sé, compartir experiencias también, ¿sí? Un poco en la sintonía de lo que estamos. Queda abierto también eso. Hola. Creo que también es pertinente cuando se mencionó la diferencia entre una escuela, de las escuelas con universidad, etc. Y creo que básicamente es como la construcción de un discurso, que es lo que diferencia una de otra. Y no puedes poner diferencia en escala, pero no sé, hay un ejemplo como súper claro. O sea, en la Universidad de Chile, como que se trata de la escuela manchística, la Universidad de Chile con José Valdo. Y ahí lo que es discurso no es el hecho que sea la mancha, sino que como José Valdo y toda la gente alrededor de José Valdo vuelven la mancha un discurso social. La mancha es combativa, la mancha es social de por sí. Entonces eso es como se construye un discurso. Aquí como la simple noción que yo licencié en arte de la Universidad de Playa Ancha, como que está esta cosa con un poco de, no sé si era como tan directa, como que era un poco por sobre el hombro de las escuelas de Bellas Artes, porque ellos no leían. Siempre estaba esa visión y ahora veo que hay un tipo de cambio, pero también ha tocado como una serie de cambios como muy grandes. O sea, esta noción de la escuela de Bellas Artes, que salía el artista, se da una vuelta gigante toda la vida, después de 40 años de carrera volvía para exponer en una galería, en un museo. Entonces actualmente las universidades mataron toda esa lógica en la misma escuela porque el alumno se inscribe en un magíster y ya tiene que exponer en un museo. Entonces se mata toda esa carrera y ahora como un poco por obligación, por lo corto del circuito que hay acá en Chile, o lo que se acortó todo este circuito, el artista actualmente tiene una misión que es más de mirar a la sociedad, tiene que mirarse a otras disciplinas. Y yo no sé si quizás se podría responder si en este momento se toma esta aposta de crear un discurso cultural, que siempre fue parte de la redundancia del discurso universitario, crear un discurso. No sé si actualmente está esa noción instalada en la escuela. No sé, yo siento que toda ideología de alguna forma lleva a un modo de hacer las cosas, ¿no? A un modo de pensar las cosas, a un modo de hacer, a un modo de concebir el mundo y de alguna forma como que lo articula tan herméticamente que lo deja permear. Yo creo que una escuela de bellas artes requiere un poco como romper ciertas ideologías, ¿no? Romper ciertos discursos para que ésta pueda verse, y que a veces el discurso no te deja ver, porque es como hacia allá es donde hay riesgo. En ese sentido, asumir el ramo de escultura de mi parte ha sido complejo, como asumir cómo yo me sumo a esa historia, ¿no? Viniendo de una escuela de arte en donde la escultura eran otras cosas, y de ahí pienso que hay ambos, en ambos habría que generar procesos de deseducación de esos contenidos que son estrictos y que no te permiten quizás poder como abrir una ventanita, ¿no? Como, ¿por qué no otras cosas? ¿Por qué no puedo manipular otras cosas? ¿Por qué no puedo hablar con otras personas? ¿Por qué no puedo cruzar ciudades? ¿No? ¿Por qué no puedo abrir otros caminos? ¿Por qué todo el tiempo tengo que seguir modelando ideas? Entonces, es como que esos son los discursos a veces que generan un modo de hacer y el alumno termina aprendiendo un modo de hacer y luego replica modos de hacer. No replica otras cosas, como replica el modo de hacer. Y nunca leyó una imagen, porque aprendió de un modo y solo aprendió el modo. No sé si me entienden. Entonces, ahí quizás hay que cambiar las metodologías. Hay que armar un sistema de relaciones completamente distinto. Por lo menos en escultura, para mí, la escultura es un sistema de relaciones. Sujeto, objeto, sujeto, espacio. Son como, entramos desde las ideas, desde el concepto hacia la materialidad. Y viceversa, como que no es solamente el vaciado por el vaciado, es ¿qué tiene que ver el vaciado hoy? Y ahí son otras preguntas, son otras metodologías. Entonces, a veces las universidades generan discursos o ideologías demasiado determinantes. Entonces los alumnos, a partir de ese discurso, a partir de esa ideología, caminan por el mundo y creen que convertirse en artista es ganarse un concurso, participar de
Chaco o otros modos, y no trabajando en otros lugares, no sé. Así como también ser artista es estar dentro del taller, ¿no? Y nunca viste a tu vecino, no sé, son como, las ideologías terminan como por hermetizar algo. Disculpa, ahí hay un punto súper interesante, o sea, o queremos ser artistas, o formamos artistas, o queremos hacer obras, ya ahí hay una diferencia. ¿Cachai? Lo que decía la persona atrás, o sea, yo puedo tener un chaleco y dejarlo ok, pero en función de qué. ¿Cachai? Los mismos patrones de conducta que se hacen en la escuela, enseñar a pintar, el círculo de y todo eso, ya, pero en función de qué ahora, en qué contexto. O sea, no podría pintar yo, por ejemplo, mortedónico, como dice Francisco, con Winsor & Newton. ¿Con qué otra podría ser la traducción? Puede ser con tierra, puede ser con óxido, puede ser con cartón, ¿ya? Y eso indica o hace reflexionar en función de qué. Podría ser un tela, podría ser un cartón, ya quiero hacer obra o quiero ser artista, ¿cuál sería como? No sé, yo creo que, por lo menos, creo yo que las conversaciones fuera de la escuela, ya sea de mis alumnas o de las personas en su cotidianidad, son distintas. O sea, una once es distinta, un almuerzo es distinto. ¿Por qué? Porque se plantean temas, se conversan cosas. En el taller de cultura conversamos mucho, leemos, escribimos, conversamos la mayor parte del tiempo. Eso ha generado la posibilidad de que, chuta, como que la escultura está en la conversación. Y fuera de la escuela, el diálogo íntimo de una familia es distinto. Ahí pasan cosas. Ahí creo que pasan cosas. O sea, no es el trabajo del artista por sí mismo, sino que una señora que es mamá, en una conversación, en una once con su hijo, es otra. Y ahí hay transformación. ¿Cómo situarse en los contextos? Yo creo que ahí está la transformación. Que ahí hay algo clave que nos dice como que una cosa, ¿cierto? Es el artista frente a su cosa, ¿cierto? A ese algo que está produciendo, que puede ser plano, puede tener volumen, puede tener todas las materialidades, o sea, puede tener desde Winsor & Newton hasta óleo chino, ¿sí? Pero el tema es tanto eso, como eso adquiere una resolución formal, pero el tanto también, el que está haciendo el chaleco también está haciéndose una pregunta: ¿dónde va a circular ese chaleco? ¿Por dónde y a dónde va a circular esa pintura de Montevideo? Si la termino y la dejo debajo de mi cama, es otra más, pasa a ser tela y madera y cachureo dentro de todos los insumos que puedo tener en mi casa. Entonces, ¿qué pasa? De que las escuelas no están muchas veces preocupados de dónde conectar. La universidad, hablamos al principio, que realmente tiene el cliché o la fijación cómo conectarlo con lo comercial. O el circuito. O el circuito, esa cosa como que en verdad suena compleja y que se cuelga, ¿cierto?, de ese flujo y de la energía eléctrica, pero en verdad, no, en verdad como que hay más cortocircuitos de circuitos, ¿cierto? Entonces, nos pasó antes de inaugurar acá. O sea, teníamos la pintura de un chico seleccionada para exponerla en la oficina, y el chico va y la saca. No, negación, ¿sabes? Ahí hay algo como que no entre, o que no circule, ¿sabes? Entonces, como el que es autor empieza como a ponerle también tanta la intensidad como a lo que estoy produciendo, pero ¿para quién también? ¿Para quién estoy produciendo? ¿Para qué? ¿Sabes? Entonces viene el cuestionamiento eterno por ese sentido. Oye, perdona, yo no quiero atornillar al revés, pero yo creo que está bien, yo estoy a favor de plantearse preguntas, es lo que hay que hacer, creo, en las clases, la escuela es la instancia para eso, pero también a mí me gusta que las cosas tengan un misterio que no termina de resolverse. ¿Por qué hago esto? Esa pregunta, yo creo que hay un punto ciego que no tiene respuesta, y es bueno que no la tenga. ¿Cachai? Eso no significa que uno no pueda distanciarse y leer lo que está haciendo, tratar de leer, sobre todo si estás en la escuela, tienes que escribir una tesis, o sea, tienes que ser observador y lector de lo que estás haciendo, sí,
pero hay un punto ciego, que ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Y cuál es el aporte? Que no tienen respuesta a esas cosas. Y para mí, parte del cuento del arte, que lo hace distinto, es que no tiene respuesta. Y hasta cierto punto, por el hecho de que no tiene respuesta, es inútil, no es funcional. ¿Tiene esa marca como ética o valórica? ¿Cómo? ¿Tiene como esa marca? ¿Qué Vuelvo marca? a la cosa lo que dije. La marca de lo que tú estás diciendo, de ese punto ciego, ¿tiene esa marca? ¿A los alumnos los sacan con esa marca? Es que los Hay alumnos... una- espérate, es que hay una diferencia entre la complacencia, la autocomplacencia, es decir, ¿por qué estás haciendo esto? Porque me gusta, que tiende a ser la primera actitud del alumno. ¿Por qué quieres pintar esto? Porque me gusta. Ok, 2 pasos para atrás y piensa, realmente, ¿por qué? ¿Qué es lo interesante? Hay una primera complacencia que es decir, no sé. Pero hay otra que es la que yo creo que es el punto ciego, que hay un punto en que después de hacerse todas las preguntas, igual uno no sabe. Y eso, a mi juicio, está bien. Y creo que hay una cosa del arte contemporáneo que ha sido negar ese misterio y hacer todo súper programático. Y todo en función de un proyecto. Y todo en función de objetivos, fundamentos y descripciones, que es el modelo de Fundar. Y todo muy proyectizado. Y uno tiende a veces a aplicar eso en clases. Decir, ya, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Y esto cómo va a continuar? Y todo tiene que ser un gran proyecto. Y todo tiene que ser en serio. Y a veces hay obras que existen como un experimento tonto de alguien. Por eso la pregunta, ¿qué es más importante, ser artista o hacer obra? A eso yo me refería, que no sea... No sé, el huevo, la gallina, etc. Claro, Cosas eso. ¿Se fijan? Una consulta, dentro de las dinámicas que se han tanto en la universidad como en la Escuela de Bellas Artes con los estudiantes, a mí me ha tocado ver que sucede que los estudiantes que están en Bellas Artes, terminando su proceso, buscan ir a la universidad, ¿cierto?, a buscar otra formación, pero a su vez pasa, y está pasando mucho también ahora de vuelta, que estudiantes que están saliendo de las universidades, ¿cierto?, la UCLA, la Católica, UM, buscan y van a las Bellas Artes en busca de la universidad en la universidad. Tiene que ir con la práctica. Eso El como mito del en pintura, en grabado y en escultura generalmente. Como una variación. ¿Ustedes cómo se explican ese fenómeno? ¿Cierto? Que para los dos lados. ¿Qué pasa ahí? ¿Falta formación académica en los dos lados completa? ¿O los alumnos, ¿cierto?, están tomando más de un lado y están dejando otro lado fuera? ¿Qué está pasando? No hay una institución perfecta, no existe una institución perfecta. En ese sentido, cada escuela tiene sus carencias y tiene sus oportunidades. Y dentro del panorama de la región, UCLA, Universidad Católica, UM, que ya no está ahí, ARCI, que ya no existe, y Bellas Artes de Valparaíso, Bellas de Viña del Mar, Arcos, generan como una malla programática de cosas que no lo contemplan todo. Entonces, un alumno cree que al entrar a una escuela como que va a aprenderlo todo y se va a convertir en un gran artista, ¿no? Eso es mentira. Entonces, primero habría que romper esos mitos que son como desde el colegio. ¿Qué es ser un gran artista? No sé, yo no sé. Y tú lo acabas de decir, se va a convertir. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estoy pensando cuando Un alumno que va a ir y piensa, no vamos a meter un artista. Exitoso, la mayoría de las sí. lo Yo ¿Qué creo es que exitoso en el arte? Que te vea mucho. Que sí, te ser compre una mucho. persona como famosa, una persona muy conocida, una persona que viva del arte, una persona que vive del arte, una persona que tuvo éxito. Son estereotipos. Son puros estereotipos. Sí. Me tocó ver una exposición en La Moneda, no sé cómo se llamará esa sala de arte, en Santiago, de fotografía, en arte y medio. Yo no soy artista en ese sentido. Nada. Grande sala, una sala gigante, unas fotos gigantes, está la artista aquí, como de joven. Las fotos eran como esas, muchas. No decía nada. Está mucha parte pasada. Como que lucraba con el tema de la pobreza, medio cliché, la estamita rota, la lista de los parados, la mamá que tiene el estilo, la cara por arreglar. Era
No sé. Decía mucho entonces. ¿Ah? No era que no decía nada, decía Claro, demasiado. estaba traduciendo algo, a lo mejor. Todo así. Es que una cosa importante de la escuela es que deben actualizarse, deben actualizar sus referencias. O sea, hay una obra que se llama Mierda de Artista, en donde un artista. Eso era. O sea, eso ya se hizo hace mucho tiempo atrás, son cosas antiguas. La cosa es que las personas tengan un mapa. ¿Cuál es el mapa? Solo una cosa, una última cosa. Lo que sí hay tú, Cristian, es que de nuevo es la cosa de los mitos y los clichés, ¿cachai? ¿Por qué lo de la universidad van a la otra escuela? Porque sienten que no han aprendido oficio. Y se supone que en la escuela de Bellas Artes hay oficio y no hay discurso. Entonces, los que van a la universidad van y tienen discurso. Eso es totalmente relativo. Hay universidades donde los discursos son horrorosamente malos y hay escuelas de Bellas Artes que no tienen oficio bueno. O sea, es como, son etiquetas y que uno, lo que está hecho, tiene que tratar de ir en contra de eso. Lo importante igual es como uno como escuela, como cuerpo docente, que uno tenga la mirada autocrítica, que sea una constante cada semestre, cada año. Es eso, es decir, un poco... Sí. Yo lo último, yo mamá, sostenedora, tengo un hijo y una hija en la universidad. Hay varias ocupaciones que no sé hacer. Entonces, ¿ustedes reprueban? ¿Reprueban? Sí. Ah, ya. O sea, me aseguro que si sale la persona ahí no solo va a saber así maravillosamente, sino que no está aprobado. ¿Ah? Son como las preguntas de... Porque al final usted igual va a caer por supuesto. Sí. Oye, disculpe, ¿puedo intervenir? Sí. Hola. Yo creo dos cosas puntuales. Primero que nada, el arte es algo subjetivo, puede ser del gusto de cualquier persona, no tiene por qué encantar ni gustar. Es una mirada muy amplia. Hay abogados que están cesantes, artistas también hay muchos cesantes, entonces como que no existe igualdad o generalidad entre todos. Supuestamente los alumnos que se van de la escuela de Bellas Artes a la universidad es porque la universidad que lo que está vendiendo dos cosas puntuales. En algunos casos la pedagogía, reconocida por el Estado, lo cual las escuelas de Bellas Artes no tienen. Segundo, al salir de la universidad, supuestamente tu rol es un poco más serio dentro del mundo artístico, si quieres ser artista. ¿Y qué hace el de la universidad yendo a una escuela de arte? Encontrar lo que llamamos hace rato oficio o trabajo. ¿Por qué? Las universidades, a diferencia de la escuela de arte, carecen de horas de taller, lo cual las escuelas de arte tenemos. Entonces, la escuela de arte de Valparaíso. En nuestro caso, tenemos alumnos, incluso una doctora en química, que está estudiando el primer año de la licenciatura en arte. Porque quiere vincular sus clases el día de mañana en relación al oficio del arte, es decir, una educación didáctica. Ahí tenemos buena respuesta en cuanto a cuál puede ser cierta lógica. Pero la pregunta que creo en este tipo de debate no es decir por qué la universidad sí o la universidad no. ¿Por qué para mí la pregunta es mayor, ¿por qué las escuelas municipales de Bellas Artes, tanto la de Valparaíso como la de Viña y Valparaíso, han aguantado más de 60 años? Son la única a nivel nacional que está subsistiendo. ¿Por qué estamos generando personas que quieren ingresar a nuestro establecimiento pagando la nada misma para estudiar arte? Yo creo que ahí está nuestro rol. Yo tengo una pequeña tesis, en verdad, ¿sí? De que a esta altura, ¿cierto?, de la educación del mercado, donde tú transás y pagáis por todo, ¿cachai? Un municipio puede ser el garante de continuidad de una institución más grande que cualquier otra institucionalidad en Chile, ¿cachai? Bajo esa lógica. Sí, pero yo no sé cómo será con usted, pero para la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso es un cacho dentro de la municipalidad. Sí, pero políticamente sería muy incorrecto cerrarla, ¿cachai? Eliminarla sería un tiro en el pie, ¿cachai? Hay algo ahí como... hay una frontera muy grande entre, claro, la administración pública del municipio con su escuela. Y esa es como también la labor, yo creo que de este lado, de aportar esa distancia
y decirle como a la dimensión política de un municipio, oiga, venga, entienda esto, ¿okay? Acá hay un insumo que no es la zumba, ¿cachai? Y que realmente rinde, y que tiene, o sea, que rinde a los ciudadanos, a la ciudad y a sí mismo, y que no tiene que ver con otra cosa. Pero yo creo que también los municipios van a... ¿Ah? Sí, pero los municipios han entendido algo también, de que es algo que están dispuestos a asumir esa pérdida. Porque entiendan, somos escuelas de bellas artes, la única que subsiste a nivel nacional, que han aguantado más de 60 años. Tenemos un referente muy grande, una historia muy grande, en el cual estamos sosteniendo los profesores o los quienes dirigen los establecimientos. Y tenemos que seguir manteniendo este tipo de debate, sobre eso lo agradezco, porque ya que estemos por fin conversando, siendo que estamos a 15 minutos también. Tenemos un potencial que es mucho más grande que por establecimiento, ¿no? En el caso nuestro, que tengamos extranjeros que a través de la página web nuestra se enteran de la Escuela Municipal de Arte y se vengan para acá. A veces no entendemos esa lógica, y es lo que te puedo explicar a ti, el arte es así. Perfectamente puedes entrar a una galería y no te gusta nada. Yo creo que debemos sacarle partido a la anomalía que somos. Sí. Yo creo que eso no nos está faltando. Sí, es un capital. Por ahí Henry decía con el RAR. Estuvimos en la alcaldía de 21, nos fuimos con una exposición el año pasado y está Gaspar Lalá y otra gente a nivel nacional, que se lo miramos por los diarios. Y justo nos presenta a nosotros, por ejemplo, dice, son profesores de una escuela de Bellas Artes que tiene, sí ubicada en la Escuela de Viña, y no ubicada en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso, y encontraban increíble que siguiéramos existiendo. O sea, el problema es que nosotros no la visualizamos y tampoco tenemos la mirada de decir desde dónde la visualizamos y qué visualizamos. ¿Verdad? Porque yo creo que por ahí nos juntamos en un momento con Cristian, con Carlos, de verificar estas cosas para poder visualizar bien lo que estamos haciendo, el ejercicio histórico, más allá de las diferencias. Cuénteme. Bueno, yo cuento la necesidad de medio, y fue súper valioso que contara la historia. A mí me había así una de nada, y quizá nunca me había preguntado entonces, es como cuando tú te sentías así como orgulloso de tu familia, ¿cachai? Porque le contaron que tu abuelito, que no sé qué, que no sabe el origen. Y encuentro identidad para romper la identidad. ¿Ah? Y se revaloriza. Eso. O sea, claro, incluso, te revaloriza. Yo incluso lo pienso desde para así como derechito, así. Marcia decía, yo no le cambiaría el nombre, porque eso tampoco le cambiaría, porque eso ya es una anomalía, que se llame Bellas Artes, en una época contemporánea, donde se están cambiando los modelos de trabajo, las reflexiones a tomar. Entonces yo encuentro que una anomalía que sí, como dices tú, desde la historia, oye, existe todavía, tiene modificaciones, se actualiza, pero no cambia lo que es el oficio, el respeto por el trabajo. O sea, que yo salgo de esta sala sintiéndome así como más derechita de venir de la quinta de Genial. Es como eso. Aquí tengo otra intervención. Sí. Voy a retomar un poco lo que dijo la persona antes. En realidad, yo creo que yo tengo formación universitaria y nosotros como Facultad de Arte, de la que yo estudié, también éramos un caso para la institución y muchas veces quisieron sacarla porque es caro mantenerla, es muy difícil tener infraestructura, no es cosa lucrativa porque no da plata. Entonces, respondiendo un poco respondiendo un poco a lo que decía él, sí, el arte es un cacho para la sociedad, para el Estado, para las instituciones, para todo. Yo creo que cuando uno se dedica al arte, o trata de hacerlo por lo menos en mi caso, es porque tiene una convicción. Y al final, esa convicción hace que, volviendo a lo que decía Cristian al principio, que yo me sentí identificado porque soy una de las personas que estudió en la universidad y ahora estuvo en la Universidad de Viña, yo creo que el ir a otra institución o el ir a aprender arte o a seguir en el camino del arte tiene que ver con una búsqueda personal. En mi caso yo busco más, quiero más, todo el tiempo necesito más. Entonces por eso entré a la Escuela de Bellas Artes, buscando más, quizá lo que no tenía o quizá reforzando lo que ya tenía.
transformándolo, y eso yo creo que a uno lo enriquece como persona, y si uno es artista o está dedicado al arte, también eso es súper significativo. Yo creo que en la escuela logré nutrir muchas cosas, logré recibir y también a lo mejor di a otros que no sé si nunca conversé en realidad del tema, pero yo creo que uno cuando entra a un lugar o a un espacio da y también recibe, y eso es un enriquecimiento personal. Entonces yo creo que lo que estaba hablando Cristian antes tiene que ver con eso, una búsqueda que uno tiene como artista. Gracias. Ya, partamos por acá. Yo soy de la Escuela de Bellas Artes de Quillota. Quillota. ¿Tiene 30? Sí. 30, vamos a ver. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice ella, porque me ha pasado que como alumna he tenido compañeros de universidad y otros que se han ido de la escuela a la universidad y han vuelto, y así. Es como un ciclo. Yo creo que también lo que dice ella es la búsqueda de cada uno, la necesidad que tiene, ¿cierto? Y las cosas que van pasando en el camino y con la gente que te vas encontrando. Y ahí uno va creciendo. Yo pienso que la escuela no es mejor ni la universidad es mejor. Yo creo que es el conjunto de todo. María. Yo quería de alguna manera mencionar que respecto de lo que ella dice, que hay una escuela en Quillota, la escuela de Tribunal del Mar ha estado un par de años en discusión con los alumnos. Yo soy alumna libre y pertenezco al grupo de la tercera edad de la escuela. Y he recibido comentarios de parte de los alumnos más jóvenes que han ido cambiando las personas que ingresan a la escuela, y que ya la gente mayor no entra a lucirse o a echarse como una especie de adorno encima, sino que en realidad en el curso de sus propias existencias han podido por momentos estudiar arte, porque estudiar arte o ser artista en ciertas épocas ha sido un cacho no solo para la sociedad, el gobierno, sino también para la familia, para las mismas personas de la sociedad. Nunca ha sido un cacho, solo así para la sociedad. Bueno, en este momento la experiencia que yo he podido ver en esas pocas personas es que es una voluntad por aprender en algún momento de la existencia lo que necesitan para continuar desarrollando como artista. Y eso es una oportunidad que, como decía Renato, no te dan quizás en otras escuelas más formales, pero sí tienes la oportunidad de hacerlo a través de esta instancia. La utopía. Allá, atrás. Yo también soy abogada de la Universidad de me llevo un tiempo, porque yo vivía en el tercer año. Pero en relación a lo que dice la universidad, yo apoyo la finalidad, es una búsqueda, no solamente de encontrar una cosa y que seguir aprendiendo, y buscando, y una satisfacción personal. No íbamos a ser una artista renombrada, mucho menos, pero nuestros anhelos tampoco se van cumpliendo. Sabemos que nuestro tiempo ya es limitado. A los jóvenes tienen mucho por delante, tienen mucho que aprender. Nosotros estamos de ver que estamos enriqueciendo a tiempo que soy profesora de economía. Me formé en la Universidad de Chile a Paraíso como profesora de educación básica en ciencias naturales. Y terminé haciendo artes visuales. Evaluaba en artes visuales. Tengo habilidades propias y nunca me desarrollé por inmadurez. No seguí la carrera porque había que hacer algo, una carrera productiva, no sé por qué uno podía ganarse la vida. Y en un año 72 nos llevan a ver el microscopio electrónico. Era el evento del año. Todo el curso teníamos horas al día a ver el microscopio electrónico. Eran los cloroplastos de las células vegetales. Y yo dije, esto es algo. La naturaleza, donde uno va,
hay arte. Y como me tocó hacer clase de kinder a cuarto básico para asignatura y de quinto a octavo ciencia natural y arte visual. También estudié mucho en Artetín de Santiago, no sé, todas las etapas. Entonces yo me preguntaba al profesor de historia qué pasó en tal época. Movimientos sociales, culturales, qué sé yo, políticos, para yo contarle la historia a los niños por meterlos en el arte. ¿Cómo le enseñas a un niño octavo? 13 años, que vienen de, no sé, del tráfico de droga, ahí en la escuela, frente a la quita la marcha. Arte. Octavo. Los movimientos históricos del siglo XX. Partí con grafiti. ¿Cómo a los chicos les enseñas a utilizar la tecnología y las cosas? Es que las cosas hechas con la tecnología hicimos murales en el patio de la escuela. Me invitaron del Ministerio de la Municipalidad de Santiago, trabajé 20 años de Santiago, a hacer mis clases al MAVI. 15 días en el Santiago. El Museo de Arte Visual de Santiago, en el barrio de Las Tardes. Plaza Mulato Gil era el recreo. Para poder acto, eso es hacer arte con los niños. ¿Te fijas? Hay que integrar todas las asignaturas, hay que separarlas. Yo tengo formación de la universidad, aparte del Liceo Experimental de Quilpué, que el arte fue fabuloso. Tengo la formación de arte químico. Y hay que integrar todo. Que tú das ahí y tú dices cómo somos anomalía. Y bienvenida a la anomalía, porque si no nos hacemos. ¿Cómo le enseñas tu arte o ciencia a un niño a las 2:30 o 1 de la tarde? Que hasta toda la mañana se ha aspirado con la yoga. Niños del primero básico, 15 minutos antes del recreo, se sientan adelante, comparten la colección y filosofía. Eso es lo que tenemos que hacer, integrar. El siglo XX fue el siglo de las metas. Y nos embarraron así. Todos eso. Hay que integrar todas las disciplinas. A mis 3 años volví a Viña y ando buscando. Estoy en la Casa de la Cultura de Viña, un taller de enfoque alimentar, lo invito a la exposición que está hasta el 7 en el Castillo Bull. Y ando buscando. No pude terminar el taller de grabado con Víctor Carrillo, por circunstancias personales. Ya no está. Porque pienso que mi experiencia que tuve en Santiago con el Museo con una experiencia también con el Ministerio de Educación y la área de cultura, pero buenísimo, en el mar igual. Y cómo tengo alumnos que me llaman y me dicen, profesora, voy a postular a tal cosa que tiene que ver con arte. Para mí eso es todo, la vida diaria es arte, como ocupamos el método científico a diario, en toda nuestra infancia. Eso es lo que creo que... Sí, yo creo que tenemos que abrir un poco también a esa dimensión de la escuela, la nuestra, que la de Viña, me imagino la de Alpo también está una encrucijada también en torno a cómo asumir la institucionalidad educativa también, en el sentido de que los profesores que enseñan en la escuela, la mayoría también son formados en la escuela. Y también de repente hay una zona del estudiantado, incluso en la discusión interna de la escuela, en que como ellos son artistas, no necesariamente tienen destrezas pedagógicas. Pero lo que tú hablas, en ese sentido de que tal vez las destrezas pedagógicas no solamente están también, o se adquieren en la academia, sino que también
un poco volviendo atrás, tiene que ver con cómo las destrezas pedagógicas se conectan con la realidad, ¿cachai? Y tiene que ver cómo entendía un niño de octavo básico, cómo entiende a un niño que en verdad tiene poca retención con respecto a la concentración y la imagen. Y tiene que ver, y ahí entramos a otra cosa más compleja, que es la educación en las imágenes, y sobre todo cómo lo hemos educado y cómo estamos preparados para esa inmediatez de la superación de la imagen. Y ahí, bueno, se nos abre otra discusión y tenemos como mucho tiempo como para entrar en ese debate. Bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando, porque también para que alcancemos un poco a dar una vuelta a la exposición que abre hoy día, le voy a dar la palabra a Claudio para ir cerrando y hacemos un cerrado. Quisiera complementar un poco lo que estaban diciendo, Renato, lo que estaba comentando y ¿Yo? Paz. Paz. Lo de la anomalía, yo tuve la suerte también de estudiar un tiempo y cambiar mi disciplina y también tomar clases en la escuela de niñas en unos talleres cortitos de verano y se notó muy todo lo que estaba hablando acá. Pero se agradece mucho ese tema de anomalía y uno empieza a llegar después todo lo que uno no sabe y lo que ese no saber, esa ignorancia que tiene como oculto algo que se arma después, que se arma con el tiempo. Yo creo que el tema del arte pasa por el tiempo de experiencia con algo, el amor, acá, no sé. Para mí es como similar a los déjà vu. El arte, como el logro en la Matrix, este tiempo acá, pequeño, la anomalía, le están explicando a gente, no sé, varias acá estamos haciendo clip a ciertas otras cosas. Tengo la suerte de trabajar acá y ver un montón de anomalías todo el año. Eso me tiene. Quería sugerir que si esta es la primera vez que nos juntamos a conversar, ojalá no fuera la última, y el próximo año se planificaran unas dos, una por semestre, con temas que quizás pueden surgir de la inquietud ahora que quedaran. Bueno, ¿Interescuelas, dices tú? Bueno, hay un tema también acá, yo creo que Javiera nos nota por acá, Galería Escuela es un proyecto en continuidad. Entonces, la Escuela de Bellas Artes pasó este año y le debió circular el próximo año por otro ejercicio, otro curso, otros cursos u otros profes agarran la punta. Y lo interesa, la Escuela de Valparaíso tengo entendido que también viene a la Galería Escuela, entonces nosotros encantados vinimos también a molestarle a ustedes. Entonces, creo que también, y un poco celebrando el proyecto de Galería Escuela, creo que es interesante por lo mismo, porque en verdad no había espacio para juntarnos. Uno, para eso está el Estado nos junta y hay que sacarle rendimiento a ese lugar. O sea, es esta especie de tabiquería, galería, que sala de clases, como que para eso está, desde todas las instituciones para la formación artística. Entonces hay que estar atento también a lo que sigue pasando ahí. O sea, ¿por qué no podemos establecer esta conversación en torno a la dinámica de una escuela de fotografía? ¿sabes? Y ya que la Escuela de Bellas Artes no tiene fotografía, ¿por qué no podemos ir a ver qué pasa? ¿Cómo se instruyen desde las imágenes en una escuela de fotografía? O los que están en una escuela de arquitectura, ¿cómo se entiende la dinámica? Como no encerrarnos, chuta, voy a ir a ver solo lo que es de Bellas Artes porque es la que me interesa. ¿no? Yo creo que en verdad se abrió un espacio regional en torno a la educación artística, que es ese espacio, con esta plataforma de discusión, y de hecho tengo entendido que para el próximo año viene la Escuela de Arte de Temuco. Entonces, ya no solamente es quinta región, yo creo que hay alguna ebullición, yo creo, en estas dos lógicas de la Escuela de Bellas Artes. Ya estamos conscientes de que estamos como palpando esos cambios y que también falta un poco cruzar la frontera de las dos comunas y conversar, ni siquiera como discutir, sino creo que antes la discusión debe estar como conocerse y dialogar. Y bueno, nada más que agradecerle a todos los que vinieron por eso mismo, por la diversidad de las opiniones, por las experiencias súper ricas, en verdad, de los que están en la escuela, los que no, a los profesores, a la directora, bueno, a la institución, en verdad, acá. Y pasemos a ver la muestra, creo que tenemos vinito. Así que eso, gracias a todos, en verdad.
tenemos otras cosas que hacer,